La palabra de Dios. Nunca será para leerla como literatura ordinaria. La palabra de Dios es para vivir conforme a ella. Las enseñanzas de Jesús nuestro Salvador son para personificar, con nuestra visión puesta en la eternidad en lugar de cualquier otra cosa en este mundo. Como dijo el apóstol Pablo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Gálatas 1 del 3 al 4. Porque no hay nada más inspirador que leer la vida de los varones que decidieron caminar con Dios. Veremos los momentos descritos en la Biblia sobre sus hazañas y de cómo el Espíritu Santo peleó sus batallas y se manifestó en la tierra para interceder por ellos. Sansón, el antitestimonio. Año 700 a.C., antes del gobierno neoasirio, después de la muerte de Abdón, hijo de Gilel, de la tribu de Efraín, nacido en la ciudad de Piratón, que había gobernado Israel en una época de paz que no le requirió acción gloriosa alguna. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Los filisteos dominaron a los israelitas y recibieron tributo de los vencidos durante 40 años. De su infortunio fueron librados de la manera siguiente. Después del poder del Espíritu Santo ser manifestado por medio de la fuerza de Sansón y del mal uso que Sansón le daba, de haber despedazado a un león como si fuera un cabrito solo con sus manos, de haber roto ataduras de cuerda nueva con su gran fuerza como si fueran lino quemado, y habiendo hallado una quijada de asno fresca aún, extendiendo su mano y tomándola, con ella haber matado a 1000 filisteos que lo habían apresado, y de sentir que el Espíritu Santo fluía en él, sus repetidas faltas lo llevaron de ser un varón de Dios a ser abandonado por él y aprisionado por su gran enemigo, los filisteos. En una fiesta a la que asistieron los gobernantes de los filisteos y sus personajes más importantes, mandaron a traer a Sansón para insultarlo y burlarse de él, y que sirviera de juguete delante de ellos. Sansón, ciego de la mano de los filisteos y vacío del Espíritu Santo, le dijo al niño que lo conducía de la mano que lo guiara al sitio en que estaban las 2 columnas que soportaban la casa. Tan pronto las tocó, rogó a Dios que por esa última vez no se olvidara de él. Dios, en su infinita misericordia, lo ayudó. Ante el asombro de los filisteos, Sansón con sus brazos empujó y derribó las 2 enormes columnas que sostenían la casa en que estaban. Las paredes y la estructura de la casa se desmoronaba y resquebrajaba ante los gritos de alarma. La casa cayó en una pila de piedras y polvo de escombro en los aires, matando a 3000 personas que en ella yacían, suma mayor que todos los que hubiera derrotado antes Sansón, y matándose él en el acto, aplastado por los enormes muros de piedra. Para los creyentes de Dios, el reconocerlo y quebrantarse ante él en todo momento es muy importante, incluso en los momentos de tanta desazón como los que estuvo Sansón. Había perdido la visión incluso antes de que los filisteos le arrancaran los ojos, porque el Espíritu Santo lo había abandonado. Ya fuertemente golpeado y lacerado por la traición de su amante, habiendo perdido sus funciones como juez, acabado, ciego y sin fuerzas, y humillado por sus captores y enemigos que tanto odiaba, decide, sin embargo, hacer algo que no muchos hacen. Después de que su arrogancia lo desencaminara a su propia perdición, decide reconocer a Dios. Cuando le pidió al niño que lo condujera a los pilares, tenía la fe de que en sus penurias el Señor no lo abandonaría y que después de tantas fallas aún lo escucharía. Hace pensar en los versículos Jeremías 14:20. Reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Por amor de tu nombre no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. Romanos 10:11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado.
Abraham, padre de multitudes. Año 1750 a.C. Después de las disputas que tuvieron los pastores y hombres de Abraham con los de Lot, y se separaran en Betel, Lot decidiera irse a las tierras de la planicie, que parecían buenas para sembrar y de riquezas, y poner sus tiendas hacia Sodoma, donde los hombres eran pecadores en exceso. Durante 12 años, los reinos de Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim y Bela se habían sometido y pagado tributo a los reinos asirios que imperaban en Asia, pero en el año 13º se rebelaron. Los ejércitos de los 4 reyes asirios, Amraphel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elasar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, arrasaron a Siria y vencieron. Cuando llegaron a Sodoma, instalaron campamento en el valle llamado Pozos de Betún o Valle Sidim, porque en aquel tiempo era un lugar lleno de pozos de asfalto cerca del Mar Muerto. En la batalla encarnizada de los asirios con los sodomitas, muchos murieron y los demás fueron tomados cautivos. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y también todos sus bienes. Génesis 14, del 13 al 16. Y vino uno de los que escaparon, y le anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Joba al norte de Damasco. Recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Habiendo acabado tales hazañas, Abraham habría pensado que los reyes que había vencido no tardarían en apoyarse en otros reyes y otros ejércitos para atacarlo, y él pensaría de sí mismo como un hombre solitario en contra de grandes ejércitos, un solo hombre, con 318 hombres nada más, por lo cual el miedo quizás se apoderaría de él. Pero además de las grandes promesas que ya había hecho Dios a Abraham, Dios le vino a él y engrandeció su promesa aún más. Génesis 15, 1. Después de estas cosas, vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Es seguro decir que tal promesa es infinitamente superior que todos los ejércitos en la tierra y que todos los navíos de los mares para protección. Nada se compara a tener a Dios Todopoderoso como nuestro protector. Dios le enseñó a Abraham que él sería su amigo y su escudo, si él pudiera rendirse y creer en él. Eso es lo que Dios quiere, que nos quebrantemos completamente ante él, no con un ojo en el mundo y otro en su reino eterno. Podemos ver en las Escrituras que Abraham sacrificó en repetidas ocasiones sus propios intereses por creer en Dios. Ahora, estos acontecimientos de su vida han sido guardados en la Biblia y él es considerado uno de los baluartes que usó Jehová en su tiempo. Tal vez, para personas sin el discernimiento que viene por el Espíritu, las hazañas de Abraham parecían insignificantes y no dignas de honores. No sería considerado lo que el mundo llama alguien de grandeza. El ejército más grande que jamás obtuvo fueron 318 hombres, consistente de algunos de sus sirvientes y otros nacidos en su casa, personas sin experiencia en el campo de batalla. Nunca nos fue enseñado que fuera un gran guerrero o gran gobernante o nada de grandeza. Sin embargo, pese a esas estadísticas engañosas, Abraham forma parte de la verdadera gloria, de vivir una vida caminando con el Señor, con la vista puesta en la ciudad prometida, despegándose de las cosas mundanas y efímeras. En tal forma, volviéndose un amigo íntimo de Dios, halló la única manera posible que hay de volverse inmortal.